El día de hoy voy a hablarle de un tema tal vez un poquito difícil y sensible, y hay veces no nos gusta hacer mucho o es difícil para nosotros hacerlo. Entonces el día de hoy le voy a hablar acerca del perdón. ¿Qué es perdón? Es una palabra que a veces batallamos para hacer. ¿Qué es la palabra perdón? Y esto es lo más cerca que encontré en diferentes definiciones. Es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa. Mire lo que dice: el perdón es renunciar a vengarse y a optar por tomar en cuenta una ofensa en el futuro. Es otorgar a alguien remisión de una obligación o una falta. Pero mire bien lo que dice aquí. Pero antes del momento del perdón, la persona tiene que estar arrepentida de corazón. Y la persona perjudicada dispuesta a dejar el problema atrás. Ouch. Hay veces decimos, perdono pero no olvido. Entonces tienes que estar dispuesto a recibir y tienes que estar dispuesto a dar. Hay veces el perdón no es fácil y en otras ocasiones lo es. Ven, hijo, agarré un voluntario. Esto es el perdón, ¿ok? Esto es lo que cargamos todos los días. Esto es lo que cargamos. Santo, yo no sé qué trae mi hija aquí adentro, pero a veces nos acostumbramos a traer esto. Y no se lo vamos a poner a este jovencito porque iba a agarrar a alguien más viejito que él, pero dije, no va a poder. Me agarró un jovencito. Hay veces el perdonar no es fácil. Hay veces el pedir perdón no es fácil. Y en ocasiones es fácil pedirlo y fácil otorgarlo. Cuando alguien no te saludó en la iglesia, es fácil perdonar. Es fácil decir, pero no te miré el domingo. No, ahí estaba, nomás que no me saludaste. Perdón, no te miré. No pasa nada. Un malentendido, es fácil perdonar. Pero ¿qué tal cuando un marido golpea a la mujer? O cuando la mujer golpea al marido. Porque sí sucede, a veces nos dan sartenazos, ¿no, pastor? Dice el pastor que no. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no es tan fácil perdonar un abandono de un padre. Ya no es tan fácil perdonar a alguien que te lastimó cuando se suponía que te tenía que cuidar. Ya no es tan fácil perdonar a alguien que abusó de ti. Las cosas cambian. Ya de un saludo a un daño que te marca de por vida es diferente. Por eso es que hay veces es más difícil perdonar. Y hay veces es difícil pedir perdón cuando tú eres el que ofendiste. La pregunta es, ¿tú necesitas perdón? ¿O tú necesitas pedir perdón a alguien? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más difícil? ¿Pedirle a alguien perdón o perdonar a alguien que te ofendió, que te lastimó, que te marcó de por vida? El problema es que nos acostumbramos a cargar cosas en nuestra vida.
Y nos acostumbramos a ir cargando por la vida una maleta llena de cosas. ¿Cuántos de nosotros nos mirábamos así? ¿O cuántos de nosotros nos miramos así? Cargando cosas que hay veces son innecesarias. Perdonar, pero perdonar en verdad, de corazón. Todos cometemos errores y todos tenemos faltas. Pero cuando pedimos perdón y cuando otorgamos perdón, nos libera. Nos libera de la persona que hemos ido cargando. Nos libera de la situación que nos ha estado lastimando o de esos recuerdos que hemos cargado de por vida. El pedir perdón te libera, te suelta, dejas ir, dejas en abandono eso que te lastimaba, eso que ibas cargando. El no perdonar nos ata a circunstancias o nos ata a unas personas y nos etiqueta. Y ahorita vamos a ir juntos. ¿Por qué le digo que nos etiqueta? Hay veces decimos, ¿sabes qué? Ese hermano no me saludó. Ese hermano es muy enojón, no lo saludes. Y ahora tu etiqueta es el enojón. Así es. O dices, no, aquella hermana no la saludes, ni pásale. Trae el mismo vestido que yo y no puede ser. ¿Por qué no se lo puso otro día? O si había de otro color, ¿por qué no lo agarró de otro color? Y empezamos a poner y a cargar. Hay veces cosas que son innecesarias. Y ponemos etiquetas en las personas. Ponemos etiquetas como el hijo pródigo. ¿Qué hubiese pasado si el hijo pródigo no se arrepiente y va a pedir perdón? Tal vez hubiera terminado su vida, sus días, solo, abandonado, tirado en las calles, sin nadie. Pero decidió ir a pedir perdón por una falta. ¿Qué hubiese pasado con el padre si el padre no hubiera decidido perdonar? El padre tenía todo el derecho de no perdonarle y nadie le hubiera dicho nada. La sociedad no lo hubiera condenado. Él tenía el derecho de no perdonar. Pero mi pregunta es, ¿el padre hubiera podido vivir sin haber perdonado a su hijo? ¿Hubiera podido el padre vivir sin haber perdonado a un hijo que era sincero? Su parte moral, su parte espiritual no lo hubiera dejado. Eso lo hubiera consumido. Por eso es que el padre salía y lo esperaba todos los días, porque él estaba listo para perdonar al hijo. Vaya conmigo a Lucas 15:25 y vamos a mirar otra cara, otra moneda que hay veces no hablamos. Y mire lo que dice Lucas 15:25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y mire lo que le contesta. Dice, ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Espérame ahí un segundo. ¿Quién le dijo
al hermano, uno de los sirvientes. Ahora, el sirviente tal vez le pudo haber puesto de más en este sentido. Ahí llegó tu hermanito otra vez. Y tu papá mató el borrego. ¿Sí? El borrego gordito que teníamos. Cuello. Para tu hermano. Ojo que nosotros no seamos los que metamos cizaña al demás. A otro hermano. Ahí dice, ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Siguiente. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora ha llegado ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y el padre le contesta, dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¡Aleluya! Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hay veces nos fijamos tanto en el hijo pródigo, pero no ponemos atención al hijo mayor. El hijo mayor también desobedeció. El hijo mayor no quiso entrar a la fiesta. Al hijo mayor le interesaban dos cosas. Le interesaba que el hijo que venía, que su hermano, ya no fuera a agarrar nada de los bienes. Él estaba preocupado más por los bienes. Dijo, este ya se llevó la mitad y quiere mi otra mitad. Él no quería compartir el amor del padre, porque miraba la felicidad de su papá al haber encontrado a su hermano. Él ya lo quería para él. Ahora el versículo 28 dice, a ver si me lo puedes poner, mijo, el versículo 28. Dice, indignado el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Desobedeció a su padre. El hijo hacía dos cosas. Dice, yo nunca te he desobedecido. Pero ¿sabes lo que el hijo también estaba haciendo? El hijo estaba mirando un beneficio personal. Él sabía que al final de los días de su padre, él iba a agarrar una herencia. No desobedecía, porque sabía que había un beneficio. Él estaba esperando algo a cambio. El Mateo 18:15 nos habla de dos cosas. El perdonar es obediencia a Dios. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Aleluya.
Dos cosas. El ir es obediencia a Dios. Y el perdonar es ganancia. Ganas a tu hermano y te liberas. Son dos cosas. A Pedro lo etiquetamos como el que negó a Jesús. Esa es la etiqueta que le ponemos a Pedro siempre. Oh, Pedro, el que negó a Jesús. Pero, ¿cuántas veces nos hemos preguntado o nos hemos dicho, Pedro fue el que se atrevió a caminar en el agua? Pedro fue el valiente. Pedro fue el que defendió a Jesús en el huerto. Pedro fue el que estuvo con Jesús cuando estuvo en la casa de Faraón, de los fariseos y de los escribas. Allí estaba Pedro. ¿Dónde estaban los demás? Hay veces nos enfocamos en lo negativo de las personas. Hay veces predicamos de Pedro fue el que lo negó y no niegues esto a Jesús, pero muy pocas veces hablamos de cómo Pedro es lleno en Hechos 2 del derramamiento del Espíritu Santo, y va y predica y 3,000 personas se convierten. Gloria a Dios. Hay veces hacemos poco eso, o es mínimo lo que lo hacemos, porque nos gusta etiquetar a las personas, nos gusta poner etiquetas. Ahora, ¿cuál etiqueta has puesto tú? ¿O cuál etiqueta te han puesto a ti? Sabes, después de que Jesús resucita, se aparece a Pedro 3 veces. Se aparece a los discípulos, y en una de las ocasiones se aparece con Pedro y platica con Pedro. Y le pregunta 3 veces si lo ama. 3 veces le preguntó. ¿Sabes por qué 3 veces? 3 veces lo negó. Y 3 veces necesitaba agarrar Pedro el perdón. 3 veces necesitaba ser libre. Si Jesús no hace esto con Pedro, Pedro hubiera tenido que cargar con esto. Pedro hubiera tenido que andar así, cargando la culpabilidad de que negó al maestro. ¿Está pesado, mijo? No sé qué trae mi hija ahí adentro, pero parecen piedras. Jesús tuvo compasión de Pedro. Compasión fue lo que les faltó a los escribas y a los fariseos cuando le traen a esta mujer prostituta. En Juan 8:1-11 nos habla sobre esta mujer. Pero quiero que notes 2 cosas. Mira dónde estaba Jesús. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué hacía Jesús en el monte? Estaba orando. Estaba preparándose. Siguiente, hijo. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro,
Los escribas y fariseos no le decían a Jesús maestro. El diablo te va a engañar. El diablo va a querer engañarte y te va a poner las cosas bonitas. Es que tú estás bien. El del error es él. Él te tiene que venir a suplicar. Y a veces sí, pues, ¿qué? Él me ofendió. Que venga y se arrodille. Le dice el maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. Eso es lo que hace el enemigo, nos tiene trampas. Nos quiere engañar y nos quiere envolver. Y dice, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Aleluya! E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Dos cosas que quiero que miremos aquí. Esta mujer tenía una etiqueta. Tenía la etiqueta de una mujer adúltera. Así se la presentaron a Jesús. Solo quiero imaginar qué más insultos le decían a esta mujer en camino a Jesús. Porque no tenían compasión los escribas. No tenían compasión. ¿Qué otros más insultos le pudieron haber dicho? ¿Qué otras más marcas pudieron haber puesto en esta mujer? En el versículo 6, si lo puedes poner, hijo. Dice, con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó en el dedo comenzando a escribir en el suelo. Perdón, si me pones el 5. Dice, en la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Dos cosas. Si Jesús hubiera ignorado la ley de Moisés, él hubiera perdido credibilidad. Segundo, si Jesús no hubiera enseñado compasión, hubiera perdido su postura de hombre bueno y perdonador. El diablo es astuto y te va a poner trampas. Te va a hacer pensar que tú no tienes culpa ni errores. Es lo que estaba haciendo con los fariseos y los escribas. Por eso es que se fueron. Porque hay veces no miramos nuestros propios errores y somos fácil para señalar a alguien más. Hay veces nos convertimos en escribas y fariseos. En no perdonar. En no poder pedir perdón. Hay veces es más fácil agarrar la piedra y tenerla lista para apedrear a alguien. ¿Qué somos? ¿Somos los escribas y los fariseos? ¿Listos para apedrear a alguien? ¿O somos la mujer que está en el suelo necesitando perdón?
suplicando que no la apedrees, suplicando y diciendo, cometí un error. ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar una piedra y tirarla? ¿O ser esa mujer esperando misericordia? El fariseo y el escriba se fueron. Se fueron porque no pudieron soportar que ellos mismos tenían errores, que ellos mismos tenían culpas. Jesús nos enseña que él era un hombre de misericordia. Nos enseña misericordia en esta parábola, en esta historia. Nos enseña compasión. Nos enseña que no es fácil de quitar gente. Nos enseña que nosotros no somos nadie para no perdonar. Ya algunos conocen mi historia y mi vida, y algunos no, o la conocen hasta un cierto punto. Yo no conocí a mi verdadero padre. Dios me dio el privilegio de tener al mejor papá, porque yo lo llamo papá. Muchos dicen, es que él es tu padrastro. No, él es mi papá, él es mi gordo. Yo le llamo gordo. No sé por qué, pues te haga sus propias conclusiones. Pero él es mi papá. El único recuerdo que yo tengo de mi padre, de 5 años yo, es golpeando a mi mamá. Golpeándola hasta que se cansaba. El único recuerdo que tengo de papá es que sabíamos que iba a llegar borracho, iba a tirar todo, iba a descargar su enojo, su coraje, en mamá. Es el único recuerdo de 5 años que tengo de él. No hay otro recuerdo. No hay un recuerdo bonito que digas, papá me abrazó y me decía que me quería o me daba un beso. Yo no recuerdo eso. Yo solo recuerdo que quería crecer, llegar a la edad de 18 años, poder agarrar una pistola e ir a matarlo. Eso es lo que yo anhelaba. Eso es lo que yo quería. Usted no sabe cuántas veces conté mis cumpleaños para llegar a la de 18 años y poder ir a matarlo. Es horrible crecer así. Es horrible que alguien que se suponía que te quería te marcara de esa manera. Ningún niño necesitaría crecer pensando en tener 18 años e ir a matar a papá. Pero ese era yo. Es lo único que quería hacer. Y todos los días me tengo que levantar a pelear. A pelear para no convertirme en ese señor con mis hijos. ¿Sabes qué difícil es cuando tengo que regañar a mis hijos? Cuando les tengo que, hay veces, llamar la atención, gritarles porque no quieren hacer caso. A mi chaparro, cuando le tengo que dar una nalgada porque se ha portado mal, hay veces voy y me siento y me siento el más miserable. Es una corrección. Pero me miro como aquel monstruo golpeando a mamá. Así me miro yo, como un monstruo.
un día Miguel, cuando apenas acabamos de llegar a la iglesia, teníamos pues, un mes yo creo en la iglesia, y el pastor estaba predicando, y no recuerdo al 100% la predicación, pero el pastor hablaba de que teníamos un padre, y que ese padre era Jesús. Entonces se sube Miguel y Miguel dice algo que me impactó. Miguel llega y se sube y dice que él pasó algo similar, un abandono de su padre, pero que Dios usó a un hombre para darle vida y tener un propósito con él, que él fue un instrumento para darle vida. Fue cuando las cosas cambiaron para mí. Puedo entender que Dios usó a esa persona para darme vida porque tenía un propósito conmigo. A pesar de todo lo que viví, Dios tenía un propósito conmigo. Cuando pude perdonar a mi papá, mira, yo era así. Súbete para arriba. Este era yo por 18 años. Ahora entiendo por qué agarra a alguien chiquito. No, se lo pongo ahí y nunca lo subo. Este era yo por 18 años, cargando a alguien. ¿Qué pasó? ¿Vienes cansado? Cansado soy yo. Cargando a alguien por 18 años. Cuando decido perdonar, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Se quitó un peso de encima de mí. Yo aprendí a perdonarlo de corazón. Fue bien difícil, muy difícil. ¿Sabes? Ahora me gustaría encontrarlo, porque no sé si vive, no sé si está muerto, no sé nada de él. Carga con esto. No sé absolutamente nada de él. Que alguien venga y te diga que tu papá es un homeless, que se queda dormido tirado en la calle. ¿Sabes qué difícil es para mí hacer eso? Mirar a un homeless y pensar que sí es mi papá. Me gustaría encontrarlo para hacer dos cosas. Para decirle que lo perdono y para presentarle a mi amigo Jesús. Yo no sé si él es cristiano, yo no sé dónde está, no sé nada de él. No sé si vive, no sé si está muerto. Es lo último que yo supe de él, que era una persona que vivía en la calle. Me gustaría encontrarlo para decirle que Jesús lo ama y lo perdona, que su vida puede ser muy diferente a la que fue.
El perdonar. El perdonar es un regalo de Dios. A Él no le importó darnos a su Hijo. A Él no le importó que lo íbamos a traicionar, que lo íbamos a negar. A Él no le importó y aún así dio a su Hijo para que viniera y muriera por una humanidad que lo iba a traicionar, que lo iba a negar. Ese es el más grande perdón. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y hay una cita bíblica que a mí me fascina. Me fascina. Es Juan 3:17. Y mira lo que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Aleluya. Dios no vino a condenarnos, Dios vino a salvarnos. Dios vino a darnos perdón. Ahora, quiero que cierres ahí tus ojos y pienses. ¿Tienes que pedir perdón? ¿O necesitas perdonar a alguien? El pedir perdón te va a liberar. El otorgar perdón te va a liberar. ¿Quiénes somos? ¿Los escribas y fariseos? ¿O la mujer? No importa el daño que alguien te haya hecho. El perdonar te va a liberar a ti. No importa el daño que alguien te haya hecho. El perdonar te va a liberar a ti. Si tienes que perdonar a alguien, y no está aquí, toma tiempo durante la semana y hazlo. Porque lo único que va a hacer es te va a liberar.